Arrancamos la segunda temporada de EYEC, el videopodcast del Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria. Seguimos hablando de la cultura que transforma, que se crea en esta isla y que se mueve. En esta segunda temporada abrimos conversaciones con gestores culturales, cineastas, periodistas y artistas plásticos. Esperamos que les guste y nos vemos pronto. Hoy tenemos con nosotros a Jose Osanahan y a Javier Tolentino para presentarnos el proyecto de ciclo de cine de Malditas Guerras. Este es un proyecto que pertenece a los proyectos culturales ganadores del CCA, el lugar donde estamos, de 2025. En tiempos de ruido y de guerra, este ciclo de cine nos propone lo contrario, detenernos, mirar y dialogar. Malditas Guerras creo que reúne, ahora me contaréis bien, 16 largometrajes de todo el mundo que reflexionan sobre los conflictos armados, el poder, la violencia y la fragilidad humana. Cine contra la barbarie, la guerra y el olvido. La selección de películas ha sido realizada por Javier Tolentino, no sé ni cómo presentarlo, me da vergüenza de hecho estar entrevistándote, crítico de cine, periodista, director de cine y también por el director de cine canario, como hemos dicho, a Jose Osanahan. Bueno, quiero que me contéis un poco cómo surge este ciclo y si visteis urgencia en hacer un ciclo que se titula Malditas Guerras. Pues mira, surge un poco a raíz de que sale la convocatoria de las actividades culturales del Cabildo y precisamente en este momento en el que estamos, ¿no? En el que realmente hay pues un ambiente bélico pesimista, con múltiples frentes abiertos y sobre todo con un desmorone de lo que es la organización de las instituciones, ¿no? internacionales que podrían parar estos conflictos o ponerle un poco freno. Visto toda esta situación, pues creímos que era una buena oportunidad para abrir una ventana a una serie de producciones que, si algo las destaca, es la calidad y el compromiso y la forma de abordar los conflictos armados en una narrativa cinematográfica, ¿no? De las películas nos puede hablar un poquito mejor Javier. Sí, eso quería preguntar. Pero la idea un poco surge de el nombre incluso, ¿no? Malditas Guerras, ¿no? Carajo, sí, fuerte, en fin. No nos deja en un momento en el que creo que la humanidad y la sociedad debería estar abordando pues cuestiones realmente importantes, ¿no? Para nuestro futuro y nuestra supervivencia, pues hemos hecho como una involución, ¿no? A unos tiempos que realmente pensamos que la educación, la formación y el progreso de la sociedad pues habían dejado atrás. Entonces creemos que este espacio, aparte de para los amantes del cine, es una oportunidad para que se acerquen y compartan con nosotros la experiencia de la pantalla grande, es también una oportunidad para reflexionar, ¿no? y hablar desde una forma menos dramática y más constructiva pues, de esa sociedad que queremos, ¿no? Porque las películas han sido seleccionadas por Javier, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco el criterio de selección o la línea? Sí, bueno, siempre que construyes una programación, bien para un festival o para un ciclo, intentas que responda a varias curiosidades o varios deseos, ¿no? Por un lado, que sea un cine ciertamente un poco inédito, al menos para el territorio donde se va a proponer, que sean autores importantes, ¿no? Que sea una mirada de un cineasta con trayectoria y también incluso la idea de dar a descubrir algunas joyas que duermen algunas veces en filmotecas, ¿no? Es verdad lo que dice Jose, que de alguna manera casi nos pueden llamar ilusos, utópicos, idealistas, esto de malditas guerras, cuando las redes sociales además responden por todos los lados, por todas las trincheras, contra las guerras, como tiene que ser, siendo un poquito de ser humano, ¿no? Entonces te preguntas muchas veces en las redes sociales qué puedes hacer como ciudadano, ¿no? Pues a lo mejor lo que hay que hacer es que cada uno, desde su trinchera, desde su espacio, responder contra algo que es inhumano, ¿no? Y este ciclo también se empezó llamando Demos una oportunidad a la palabra, ¿no? Porque si las guerras al final acaban en mesas de negociación, pues que empiecen antes las mesas, ¿no? Y no haya tiros y no se mate a nadie, ¿no? El cine desde siempre, bueno, desde sus propios orígenes, desde Méliès, siempre ha respondido contra la violencia y contra la guerra porque es un lenguaje artístico, un lenguaje
en el que la palabra tiene su importancia, ¿no? Y hay películas desde Chaplin, en fin, o Carlos García Alix, que se pregunta además sobre la base, diríamos, ideológica del enfrentamiento bélico, ¿no? Los cineastas han respondido desde siempre muy bien contra los conflictos armados, contra las armas, y siempre en favor de la palabra, y es lo que intentamos proponer, ¿no? Abrimos el ciclo el 11 de septiembre con una película de Vladimir Perisic, que es una película en la que se preguntó él por qué hubo que destruir Yugoslavia, ¿no? ¿Por qué mañana puede ocurrir eso en España, ¿no? Sí. Si alguien basta con que se reconozca una de las comunidades para que a lo mejor se responda por los tiros, ¿no? Así que creemos que es muy importante también, aparte de proponer películas que van contra, bueno, que te enseñan descarnadamente el tema de los tiros, de las muertes, de los genocidios, pero también hay una base anterior, ¿no? que es realmente algunas historias, algunos errores importantes, como fue, por ejemplo, el golpe de Estado en España en el 31, por ejemplo, ¿no? 36, contra la República. Hay muchos matices que te anuncian, antes de que sean las guerras, que vienen mal dadas. Ahora estamos en un momento muy complicado. Sí, bueno, interesante, ¿no? Porque es un cine, o sea, el ciclo está pensado un poco para reflexionar. Es cierto que quería dejarlo claro, pero si alguien pensaba, como, porque a mí misma me pasó, dije, ¡ay, malditas guerras! Es que estamos viendo aquí ahora mismo Palestina, y cada mañana tal, dije, no sé si me apetece ir a ver, ¿no? Y quería saber esa diferencia, ¿no? Que presentaba este ciclo de diferente para que vengamos y lo que dices, podamos reflexionar o analizar cómo llegamos, ¿no? Cómo el ser humano llegamos a yo creo que es un poco también el título es apelativo para que la gente, un poco llamar la atención a la gente y que venga. El ciclo es realmente una vacuna, ¿no? Tiene los anticuerpos de estas películas para poder no solo pasar un buen rato viendo una película, aprender, divertirte, reírte y también llorar un poco, ¿no? En eso se basa un poco la experiencia del cine, y yo creo que lo que se pretende es totalmente lo contrario, ¿no? Que la gente realmente pueda ver estas películas de una forma, primero porque no han sido accesibles realmente eso me interesa, al gran público. Y sobre todo porque son unas joyas, como dice Javier, y además hablan de conflicto y utilizan un lenguaje cinematográfico muy atractivo para el espectador. Entonces tienen todos los ingredientes para pasar una buena velada, ¿no? De 7 a 8, que estaremos semanalmente desde el 11 de septiembre aquí en el CCA, pues proyectando estas películas, ¿no? Y creo que es una opción que espero sea atractiva para el público, para la audiencia, y que se animen y que vengan a verla y a compartir con nosotros pues las reflexiones, ¿no? Sí, sobre todo saber eso que habéis comentado, que son películas que no han sido igual de distribución comercial, al uso y demás, ¿no? Y que tenemos este momento, este espacio institucional para poder ver esas películas quizás más alternativas. Incluso algunas películas que no se han visto nunca. Sí, o que no se han visto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro. La colaboración con la Filmoteca de Cataluña, por ejemplo, para mostrar una de las joyas de la corona, tengo la sensación de que no he viajado fuera de Cataluña, o con la Filmoteca de Euskadi, la Filmoteca Vasca, que tiene algunas joyas de los preparativos del bombardeo de Guernica, por ejemplo. Son películas que no se han visto fácilmente. A lo mejor alguien la ha visto en un momento concreto. Sí, pero que no es tan accesible al público, no está como durmiendo un poco. Y luego queríamos también, aunque sí hay ciclos, especialmente el cine canario, pero sí hemos querido también tener nuestra aportación, porque bueno, aquí la posguerra se vivió muy duramente. Hay lugares como Fuerteventura, lugares como la fosa de Ginamar, que están ahí, y que cineastas como Juan Millares, por ejemplo, se paró mucho y se detuvo bastante en este tema, ¿no? Creemos que son momentos también de reunir la mirada desde Canarias a esta aportación contra las guerras, ¿no? Muy interesante. Has dicho que empieza el ciclo el 11 de septiembre, cae en jueves, ¿verdad? Sí, jueves 11 de septiembre a las 7 de la tarde. Y eso será semanalmente, ¿no? Semanalmente hasta el mes de noviembre, pararemos luego por Navidades en diciembre y un poco en enero, y retomaremos la traca final en febrero.
En febrero. Y bueno, me imagino, lo presentas tú, ¿verdad? ¿En la película No, o la no? película la presenta Javier, yo estaré también vale. aquí. Y estaréis, se creará un poco, me imagino, un foro, ¿no? Un poco que haya espacio para debatir o impresiones, Claro, ¿no? la idea es contar con invitados que puedan también tengan un especial conocimiento sobre la película o la realidad de la que habla y poder generar un pequeño debate al final de las películas, ¿no? Sí, ¿no? Porque es importante, ¿no? Utilizar el cine así como una herramienta de diálogo hoy en día. Esa es la propuesta. Para Además aquí hay hablar, sí. periodistas, hay escritores, hay Sí. gente de la universidad que tienen que aportar muchísimo a esa reflexión. Bueno, estamos deseando que empiece y que también digas nombres de quién va a venir y demás, que también puede ser muy atractivo y de ver esas películas, ¿no? A mí que se me quite esa cosa de malditas guerras, o sea, era como, ay, no quiero llorar, pero no, sí, intentar entenderlo de otra manera para poder reflexionar sobre todo. Bueno, no sé si queréis comentar algo más que se quede en el tintero, que no hayamos dicho de... Hombre, es interesante además que se haga ese ciclo desde fuera del centro de la ciudad, ¿no? A mí me parece muy importante la cultura, que no se pierda nunca la cultura de barrio, ¿no? Exacto. Que la gente tenga su cine, su espacio de cultura, ¿no? Sí, en Madrid hay varios pantalla. sitios como Matadero, por ejemplo, Cineteca, que la gente tiene en su barrio sus salas de proyecciones, ¿no? Ojalá que cale en el barrio de Samán, en el barrio, sí. este espacio, ¿no? Sí, la verdad que el CCA, por ejemplo, no es eso que impulsa mucho lo de cines, que tenemos una salita de proyección que es maravillosa, ya se han perdido muchísimos cines en la isla, es una lástima porque además carecemos de circuitos de cine o de cine que no sea comercial, que no sea de centro comercial. Esa es otra batalla que Las Palmas tiene que ganar, ¿eh? Exacto. Aquí ha habido mucha cultura cinéfila siempre, sí. Festivales de cine, Monopol, unos barrios como de Vegueta, Triana, donde Exacto. la gente se agitaba comentando cine. ¿Y eso qué está pasando? Eso es a ver si... Bueno, vosotros se ha perdido mucho. Estáis aquí recuperando. ¿no? Porque realmente no tenemos ningún cine así para no poner películas cine. de autor o independiente. ¿Pero se queja alguien de eso? ¿Alguien se queja de eso? Nos quejamos entre nosotros. Claro que lo sufrimos, ¿no? Sí, sí. Por eso es importante también apoyar iniciativas como esta del CCA Sí. y tratar de, pues un poco de sacar a la gente de sus sofás, de la tranquilidad, del confort, para simplemente recuperar lo que era la experiencia de ir a ver una película, ¿no? Sí, En una pantalla grande y sobre todo grande. una película que no sea las que normalmente podemos encontrar. Sí, que a veces pasa, no voy a decir nombres, pero he visto ciclos de cine que digo, pero si es que están en Filmin, o sea, no me programes, no me esto, cosas que puedo ver en casa, necesito acceder a cosas que no son accesibles precisamente, Además, cine ¿no? en versión original y cine además que tiene una introducción de lo que vas a ver y puedes participar en un debate después y sobre todo buen cine. O sea, Claro, exacto. a los que nos gusta el cine, pues simplemente poder tener la posibilidad de ver alguna joya como las que las vamos a proyectar aquí, pues es un privilegio. Pues sí. Y además has comentado antes, o sea, habéis estado en colaboración con filmotecas, ¿no? O sea, que es todo a nivel nacional, que no... O sea, sí, es que hay que despertar un poquito el tema crítico, ¿no? Porque no puede ser solamente vivir de las cosas que nos hacen estar a gustito. En nuestra zona de confort, en el sofá, ¿no? Hay que despertar también un poquito de la vena crítica tuya y mostrarle, no sé, hacer una especie de gancho con el espectador para mantener un diálogo independiente, libre, crítico, que ahora está el periodismo está un poco ya de capa caída, ¿no? Vamos a levantarnos un poco, ¿no? Sí, correcto. Pues nada, ha sido un placer teneros aquí. Me encantaría quedarnos más ratito hablando, pero bueno, os agradezco mucho vuestra presencia. Un montón de ganas ya de ver Malditas Guerras el 11 de septiembre. Y nada, nos iremos viendo y hablando. Mucha suerte. Muchas gracias, Onichi, Gracias. por este espacio y este ratito. Gracias. Tenemos con nosotros a Nora Navarro, ella es periodista, crítica, cronista de la vida cultural en Gran Canaria, con especial sensibilidad hacia lo independiente, lo emergente y lo que no siempre tiene foco, un poco lo que yo creo de ti. Es jefa de la sección de cultura del periódico La Provincia y lleva años contando y visibilizando con rigor, empatía y una mirada muy afinada los procesos, proyectos y artistas que construyen el ecosistema cultural de la isla desde diferentes frentes. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a ti y sobre todo por esa preciosa biografía, vamos, la mejor. Gracias, qué linda. Hoy hablamos contigo para un poco, me gustaría ver como esa mirada, ¿no? sobre los márgenes o cómo se construye la cultura también desde el periodismo.
tú que estás en todo, obviamente vocacional, porque se te nota que es vocacional. Y no sé, bueno, pues preguntarte que llevas muchos años escribiendo sobre cultura en esta isla y cómo describes el momento actual que vive la ciudad a nivel cultural. En general, ¿no? Sí, en Un poco. general. Me parece que estamos en un momento un poco frágil, un momento delicado, sin querer ser alarmista, ¿no? Siempre pienso que la cultura siempre está en crisis de alguna manera, ¿no? Sí, Que parece como su eterno. lugar natural, sí, ¿verdad? Como espacio de resistencia. Pero sí me parece que en Gran Canaria y en concreto en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital, sí estamos en un momento un poco frágil, donde el tejido local para mí es como tan efervescente y desborda tanto talento en tantas disciplinas distintas y creo que no termina de encontrar su sitio en un sentido físico, en cuanto a que faltan espacios, ¿no? Correcto. Y un apoyo real a que pueda salir adelante de una manera independiente, que no pase siempre por el paraguas institucional, Ya, ¿no? eso Sino es apoyar también al tejido independiente que antes comentaba. Sí, es que es constante. Yo creo que en varias conversaciones que hemos tenido aquí es como siempre de, que siempre tenés... A ver, que es normal, ¿no? Tirar de las instituciones y demás, pero ¿cómo poder salir de ese, ¿no? De ese apoyo para poder hacerlo de otra manera, ¿no? Pero bueno. Ahora mismo, ¿qué tipo de iniciativas o propuestas crees que están marcando el pulso alternativo de la ciudad? Porque ahora hay como veo Propuestas, sí. movimiento, ¿no? Un montón. Sí, lo hay, lo Lo hay. hay. Antes que hablabas de márgenes, periferia, Lo hay independiente, ¿no? ahora Que como... sí, yo siempre en el periódico lo he bautizado como la contracultura, ¿no? Pero bueno, en realidad a veces me genera sentimientos encontrados ese concepto porque es la cultura. Pero sí es verdad que es la que yo diría que refleja más la identidad canaria, ¿no? Que a veces parece que tendemos a seguir apostando más por lo que viene de fuera, ¿no? Parece Sí. que esa rémora no terminamos de quitárnosla, ¿no? Y yo hablaría de proyectos culturales en ese sentido, como por ejemplo en Gran Canaria, ¿no? Sí. Pues la Sala Faro. Sí, es que ahora Faro está como Sí. bien. Se llama, es el nombre mejor elegido de todos, ¿no? Justo cumplían un año ahora en el nuevo local en la isleta y realmente lo veo así, ¿no? Como un faro que va iluminando porque presta atención a lo que está pasando. Es una programación con criterio, de conocer realmente Sí, sí, yo estoy el flipando porque terreno. digo, pero bueno, y esto era de aquí y no me enteraba y no conocía, y no, ¿sabes? Como, no, programan bien, ¿eh? Programan muy guay. La Sí, verdad además es interesante, ¿no? Ahora estamos como asistiendo a un boom de festivales de toda índole en todas las islas, no solo en Gran Canaria, y a veces tengo la sensación de que se pierde el foco de lo que está pasando aquí y ahora, ¿no? En ese presente. Y por eso proyectos como Faro son muy esperanzadores porque cuesta muchísimo que haya un local cultural en el centro de la ciudad, ¿no? Muchos han florecido más en la periferia. Claro, porque es que lo que decíamos antes, no hay espacios, hay muchas barreras de licencias y demás, hay que salir, ¿no? Alternativas de asociaciones culturales y demás, porque hacerlo igual de otra manera es muy complejo. Pero cómo ha ido decayendo, yo no entiendo, ¿no? O sea, es como, ¿qué ha pasado? Antes teníamos Sí. sitios, salas de conciertos, ahora nos quedamos con los teatros, con festivales, sí, al aire libre, que son chachi y demás, pero claro, hay pocos lugares donde encuentro... Claro, sí, hay mucho espacio Sí. público, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, aquí tenemos teatros maravillosos, el Cuyás con una programación Sí, estupenda, el Pere Galdós, estupenda. pero sí que falta, yo echo mucho de menos más cultura también a pie de calle, ¿no? No sé, tanto que hablamos, por ejemplo, en el plano de los rodajes, ¿no? Como tú bien sabes, esas bondades climáticas, Sí. ¿no? Lo agradable que es, y sin embargo aquí no está ya, pues, Ya. no nos aprovechamos de Como la poder... ruta esta que teníamos de... La ¿no? ruta Como Playa Viva, Qué efectivamente. pena. Ay, eso se echa Como, mucho de menos. chacho, sí, es como... Sí, y Faro volvió a abrir ese debate, ¿no? Porque al Faro estar, pues, en la playa de las canteras, no me acuerdo con quién lo hablaba, alguien que entrevisté recientemente me decía, ojalá sirva para reactivar el pulso cultural en esa zona, pero yo es verdad que estoy en un momento un poco escéptica en el sentido de que está costando. Sí, lo ves así tú como... Bueno, ya que Faro haya reabierto en este espacio es una muy buena noticia, ¿no? Pero veo que sí que cuesta, sobre todo porque es una demanda que genera tanto consenso en el sector cultural local y que todavía no se apoye eso, ¿no? Que no debería ser tan complicado. Sí me preocupa. Sí. Bueno, yo te iba a preguntar, pero evidentemente es que eres tú. Dice, ¿qué papel, bueno, puse qué papel juegan los medios locales, como la provincia en este caso, en dar visibilidad a lo que ocurre en los márgenes del circuito institucional? Que tú
favoreces mucho, creo que a toda esa parte de ese margen, la verdad, leyéndote, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo ves tú? Que se le da visibilidad, ¿no? Esa parte de esa contracultura que en realidad no mola ponerle esa etiqueta porque es cultura. Exacto, sí, tiene esa ambivalencia, sí, ¿no? como, o sea, esa cosa como de cultura contracorriente. Claro, y sí. No, te agradezco mucho que lo digas porque es verdad que sí intento hacer ese esfuerzo de equilibrio, ¿no? No descuidar Claro, nunca. tienes que abarcar muchas cosas, hay Claro. mucho que tratar y que... Pero, Sí, hay una agenda institucional que además disfrutamos todas, nos guste más o menos, ¿no? Tiene sus luces y sus sombras, pero es verdad que intento atender a lo que yo creo que está pasando. Fíjate, cuando venía para acá a este encuentro, estaba pensando en una metáfora que uso mucho, que es la del cartógrafo, por la obra de teatro de Juan Mallorca, que bueno, tiene que ver con la memoria histórica y tal. Yo creo que los medios tenemos que hacer un mapeo, ¿no? de lo que está pasando en general e intentar llegar también más allá, ¿no? Y ser críticos y estar como en un estado de vigilancia. Entonces, en esa labor como de cartografía, intento ir siempre más allá pues, de esa agenda institucional pública, esos grandes festivales, esos rodajes de superproducciones y no pongo el ejemplo del cine. ¿Qué cine local se está haciendo aquí? ¿Qué le falta a ese tejido? ¿No? Porque al final también, claro, en una sección de cultura atiendes a todas las disciplinas, Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, sí intento buscar ese equilibrio y mantenernos siempre en un punto de vista crítico también, no complaciente, ¿no? Que en ese sentido, bueno, es que el pensamiento crítico debería ser inherente a la cultura, Exacto, ¿no? sí. Y bueno, y es difícil porque al final, pues las redacciones están muy precarizadas y llegar a todo es complicado. Pero también como en mi caso personal, están tan imbricadas mi vida personal y laboral porque amo la cultura, sí que intento estar siempre en posición de escucha, ¿no? Como lo que estás haciendo tú con este proyecto, y sí saber un poco por dónde deberían, creo yo, ir los tiros a partir de las necesidades que me transmiten los propios agentes y creadores del sector cultural. Claro, sí, no, totalmente de acuerdo. Porque tenía aquí como para preguntarte ¿cómo sientes que que están conectadas las instituciones con la realidad de lo que se está haciendo, ¿sabes? Porque claro, ellos tienen sus programaciones y tal, si están conectando con la gente o si tú lo ves, si lo notas, que estén, quizás ahora yo estoy viendo un poco más o parece, porque todo con el tema de la Gran Canaria, o sea, Las Palmas Capital Cultural y demás, ¿no? Como que se están acercando a las agentes culturales, ¿no? A tratar con ellos más de tú a tú, a ver qué se puede hacer entre todos, en comunidad, colectivo, pero no sé si lo ves o las instituciones las ves muy desconectadas de ese pulso cultural. Yo las veo desconectadas o con muchas interferencias, la verdad, yo me mojo en esto, sí lo veo. Sí, mójate. Sí, soy pesada en esto, porque además hay que serlo, quiero decir, Claro. que además es un poco la labor también que tiene el periodismo, pero yo como canal que también vehicula esas demandas que me llegan y que identifico yo misma también como persona que disfruta mucho de la cultura. Sí, de tu ¿no? propio disfrute de ocio. Claro, y sí que veo, fíjate, ¿no? Antes que hablábamos de la ruta Playa Viva, ¿no? Esa idea de una ruta, un circuito, hay gente que lo llama la escena, ¿no? Una palabra también controvertida. Claro. Sí, es como muy 90s, 2000 la escena. Sí, es que el lenguaje siempre tiene sus cosas, pero veo mucha atomización. La gente crea redes, ¿no? Tú lo sabes, para mí es lo más bonito de la cultura, Exacto, ¿no? El diálogo sí. que hay entre las personas a las que nos apasiona y unir fuerzas y crear comunidad, pero no siento que las instituciones hagan por favorecer esas redes. Creo que eso es la gente que se busca la vida. A buscarse la vida entre todos. Sí, no tengo la sensación, sinceramente, de que se esté, digamos, favoreciendo las condiciones para que se cree eso. ¿Sabes? Para que, pues, lugares, antes decíamos Faro, como Talleres Palermo, recuerdo cuando estaba de Paper Club, puedan, digamos, autogestionarse y salir adelante, ¿no? Capitaneando los propios gestores culturales o asociaciones sus proyectos, sin que tenga que pasar por ese paternalismo institucional. Entonces, sí que me preocupa un poco, ¿no? Y creo que hemos perdido proyectos muy hermosos por el camino en los últimos años, precisamente por no cuidar eso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué crees que le falta un poco así en el tema cultural a la ciudad? ¿Ves que le falta algo? Porque bueno, ahora es como, hay muchos festivales de música, pero claro, ¿qué música? ¿Y ves algo que eches en falta, que creas que haya que desarrollar más en cultura?
Que vaya por delante, que los festivales están muy bien. Sí, sí, no, estupendo. Pero es verdad que hay como un boom que parece que desplaza la atención en otras cosas. Creo que falta mucha más interlocución y escuchar lo que realmente demandan los creadores, sobre todo un tipo de cultura quizá menos, iba a decir mainstream, ¿no? No sé, escuchar con atención las demandas de cada sector, porque claro, en el microcosmos cultural o hay microcosmos dentro de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, no son las mismas necesidades para el sector de las artes escénicas que para el las literario. plásticas, que música, que... Claro, pero es verdad que siempre tiendo a irme mucho por el tema de los espacios. Si no hay salas de ensayo, si no hay espacios para compartir, si no pues, por ejemplo, la Plaza de la Música, ¿no? Que ahora estábamos hablando de que... Es que eso... Claro, exacto, ¿no? Quiere decir que haya lugares para el encuentro, para que las bandas locales puedan actuar ahí. Es que eso es una pena, lo siento, pero es como... Claro, es que además traiciona su propio nombre, ¿no? Plaza Sí, de la sí, Música, sí. y se celebran festivales ahí, así como otros parece que los vamos a perder, ¿no? Como el WOMAD, que se Ay, ha ya, trasladado bueno, ahí. ay, qué drama, yo no me puedo creer esto. Claro, y que era un festival que está, no entiendo nada, no sé por qué no salimos todos en plan de, chacho, lo único que es, lo vamos a perder. Exacto, sí, yo fui pesada en el periódico con ese tema y, bueno, al final parece que por la propia dejadez... El desgaste también de los que están ahí como intentando quedar y a reunirse y tal, es como, bueno, en un momento dirás, mira, al otro lado. Claro, sí, además ya el propio reloj pues ya va corriendo y es verdad que el WOMAD, una cosa positiva que tenía, entre otras, era que sí daba espacio también a las bandas locales, ¿no? Y por eso yo echo de menos, ¿no? Que haya más espacios para el encuentro, más cultura en la calle. Y creo que es una demanda que tenemos todas las partes, ¿no? Sí. Y me sorprende que no se haga, sobre todo en una ciudad que, como bien decías, bueno, aparte de las Palmas de Gran Canaria, que es de las ciudades principales del país, que aspira a la capitalidad de la cultura europea. Ya. O sea, esto me parece grave, ¿no? Donde a veces tener una iniciativa cultural ya es ir con la mano en la pistola, ¿no? Porque sabes que por lo general va a haber muchísimos más obstáculos, trabas administrativas y de todo tipo, claro, que apoyo. Exacto, sí, me cuesta mucho, ¿no? Y que implique a todos los agentes culturales. Por ejemplo, una cosa, aquí no es que sea peloteo, pero voy a hacer del CCA, que lo que hace, ¿no? Creo que de los pocos centros que hay, en este caso de cultura audiovisual, que acoge proyectos un poco más alternativos o diferentes, ¿no? Que lo clásico que estamos acostumbrados. Además, como que hace la propuesta muy abierta, muy libre, bastante fácil, ¿no? Comparado con otras, ¿no? licitaciones o subvenciones que hay públicas que son muy complejas, que dices tú, tiro a la toalla, porque quieres un trozo de cuerno de unicornio para que pueda yo, perdona, no puedo, ¿sabes? Sí. Y entonces que sea como, bueno, es como, para mí es como la versión un poquito underground, ¿no? Dentro de la institución del Cabildo, como de, ay, CCA, pues... Sí, tienes razón, porque además tiene un carácter diferente. Sí, y tiene un carácter multidisciplinar, aunque esté ligado eminentemente a lo audiovisual, y luego esta convocatoria de proyectos culturales, que yo he estado de jurado en alguna ocasión. Es verdad que, claro, es que dinamizas al final, ¿no? Sí. Y la gente se conoce entre ellas, ¿no? Yo siempre digo que también la cultura tiene poder de convocatoria y de reunir a la gente, ¿no? Y de conocerse. Es la única manera de que fluya ese circuito que yo veo como fragmentado y desamparado, ¿no? Pero es verdad que este espacio es una maravilla y bueno, posibilita un encuentro como este. Exacto, ¿no? Para mí es como casa, y antes estaba hablando, bueno, hicimos entrevista también a Capi Cabrera, me decía, estoy en el proyecto de Raza Arocha de Fleje, aquí estamos todos como al final lo que nos conocemos, ¿no? Y ayudándonos y aprendiendo unos de otros también, ¿no? Y en otras disciplinas y demás. Así que bueno, pues nada, yo quería darte las gracias, Nora, por acompañarnos hoy en este proyecto, en este episodio, y por escribir, porque la cultura siempre necesita palabras. Ay, muchísimas gracias, un placer de verdad estar aquí. Igualmente. Y gracias por tus palabras. Gracias. Hoy tenemos en este primer episodio de la segunda temporada a Ricardo Reyes, técnico de la Mediateca de aquí de CCA, que nos trae, como siempre, una recomendación de un libro y una película que pueden encontrar en la misma Mediateca. Efectivamente, Oninche, hola, ¿qué tal? Bueno, traemos otro libro que nos parece interesante para su lectura, una recomendación que hacemos desde la Mediateca, y es un libro escrito por Javier Tolentino, Conversaciones desde el Jardín de las Hespérides.
Es un libro que él ha hecho una recopilación de entrevistas de diferentes directores y directoras de cine aquí en Canarias, en las diferentes islas, aquí en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma. Entrevistas a personas muy conocidas, Isabel Coixet, Francesco Rossi, Claire Simón, Naomi Kawase, y entre ellos hay algunos canarios también, como Víctor Moreno, David Baute, Ayoso Shanahan, y me parece muy interesante porque desde ese punto de entrevista cercana con ellos, pues siempre en las conversaciones surgen pues, anécdotas, experiencias en el rodaje, de la dirección de los largometrajes, que son muy interesantes. Esas conversaciones distendidas cuando afloran muchas cosas, muchas reflexiones que a mí me gustan. Especialmente me ha gustado las entrevistas a los canarios, por supuesto, porque me parece muy interesante. Y también la que me encontré muy peculiar, que él también hace referencia a ella, es la de Peter Greenaway, porque este señor tiene un carácter, una personalidad bastante fuerte, y me hizo recordar cuando me leía la entrevista que era un poco tipo, salvando las distancias, evidentemente, a Francisco Umbral, cuando este hombre iba a las entrevistas y era como... Sin cascarrabias. Exactamente, entonces me parece muy curioso. De hecho, al final de cada entrevista, pues él hace a modo de resumen, pues cuenta un poquito, quizá de una manera más cercana, su experiencia más próxima a las personas que entrevista, con lo cual, pues Javier, con su dilatada trayectoria de periodista cinematográfico, que incluso ha escrito más libros, aquí en La Solapa lo tenemos, ha hecho un blues para Teherán, que es una película del año 2021, y creo que recientemente ha hecho otra película. Ha escrito varios libros, llevó el programa El Séptimo Vicio en Radio 3, o sea que tiene una dilatada trayectoria. Y es un libro muy ameno para leer, la verdad que es muy interesante y se lo recomiendo a todos. Sí, Conversaciones del Jardín de las Hespérides. Habrá que leerlo. Además, Javier Tolentino está aquí en SCA con un proyecto de los concursos culturales, que es un ciclo de cine que empieza el 11 de septiembre, titulado Malditas Guerras. Correcto. Va a durar todo hasta, creo que era el 2026, hasta marzo. Así que animarles a todo el mundo a venir al CCA y a disfrutar a leer el libro y luego hablar con él. Las proyecciones. Sí. Pues un libro muy recomendado que lo tenemos en la Mediateca. Y a colación de este libro, y hablando de los autores canarios que se citan en el libro, que no está en el caso de la película, que es Elio Quiroga, que es el director de esta película, que se titula La estrategia del pequinés, no sé si la han visto, una película de producción canaria, donde han colaborado las instituciones, el Cabildo, Televisión Canaria, Televisión Española, rodada íntegramente en Las Palmas de Gran Canaria, en diferentes localizaciones, y con actores, en este caso actriz canaria como es Kira Miró, y un elenco como Javier Bosch, Unai Ugalde, exactamente. Y es una trama basada en un libro de Alexis Ravelo, La estrategia del pequinés. Hombre, se dice siempre que las películas no llegan al nivel de... Cuesta, ¿no? O sea, hay pocas que dicen, yo es como mejor que el libro, o está muy bien. Sí, además la novela de Alexis, ¿sabes? Que ganó un premio Cine Negro en Gijón. También hay que pensar que adaptarlas también, las películas, los guiones de una novela hacia el cine no es fácil también, tienen otros ritmos, otras narrativas, ¿no? Es una producción... Bueno, no es muy grande, pero la verdad que Elio está contento porque en esta película consiguió lo que él pretendía con ella, ¿no? Sí. Y bueno, esto viene un poco a constatar esa realidad que está sucediendo en Canarias, de la cantidad de rodajes que se están haciendo aquí en Canarias, y esta fue una de ellas, donde me alegro porque las instituciones se implicaran y apostaran por este proyecto. Narra la historia de lo típico de una persona que es delincuente, en fin, para ayudar a su pareja, pues se alía con un traficante de drogas. Se mete en el lío. Siempre el lío. Y sabe lo que empieza mal, acaba mal. Pero bueno, es cuestión de verla y cada uno saque sus conclusiones. Hombre, sí, además a mí me gusta, ¿no? Típico cuando ves una peli hecha en Canarias y dices, ay, eso es una puntilla, pero luego coge y de repente es Triana. A mí esas combinaciones de que las sabes tú porque lo conoces, ¿no? Cuando están montando tal y dices tú, ay, cambia de un sitio a otro. Ese portal es otro sitio donde parece que es la casa. A mí eso me encanta. Pues nada, que la sepan que también la tenemos en la Mediateca y hay que verla. Y si no se la llevan, que vengan a la Mediateca, que tenemos una Eso sala, es la salita de una cine sala de la Mediateca, para que verla hay que aquí. Recordarla que es muy chachi. Así que nada, muchas gracias Ricardo por tus recomendaciones. Hasta luego.